Hola a todos amantes de la historia, los misterios y las joyas con alma. Sean súper bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desenterrar un secreto que, créanme, les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del diseño italiano, pero no uno cualquiera, sino uno envuelto en un aura de misterio, casi como sacado de una novela de intriga. Hoy vamos a hablar de algo que lleva un nombre sugerente y que esconde una historia digna de película: el anillo de Demet. Sí, han oído bien, Demet. ¿Quién era Demet? ¿Por qué un anillo lleva su nombre y qué secretos atesora este diseño italiano? Pues bien, si quieren saberlo, quédense hasta el final, porque les aseguro que la historia que vamos a contarles no les va a dejar indiferentes. Y antes de empezar, para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras en el mundo de los secretos bien guardados, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque cada semana traemos algo nuevo y emocionante para ustedes. ¡Vamos a ello! Imaginen por un momento la Italia de principios del siglo XX. Una época de efervescencia artística, de innovación, pero también de mucho secretismo en el mundo del diseño y la alta joyería. Y es en este contexto donde emerge la figura, o mejor dicho, la leyenda, de Demet. No se sabe con certeza si Demet fue una persona real, un alias, o incluso un concepto. Algunos dicen que fue un joyero italiano de origen griego, otros que fue una dama de la alta sociedad con un gusto exquisito y un olfato infalible para las tendencias que estaban por venir. Lo que sí parece ser unánime es que su influencia en el diseño de anillos, y especialmente en el concepto del anillo solitario o de compromiso, fue revolucionaria. El anillo de Demet no es solo una joya, es una filosofía de diseño. Se dice que la característica principal de estos anillos, que los hizo tan distintivos en su momento, era la forma en que la piedra principal, casi siempre un diamante, parecía flotar. No era un engaste convencional, de esos que aprietan la gema y la dejan como prisionera. No, el diseño de Demet buscaba la máxima exposición de la piedra, permitiendo que la luz la atravesara y la hiciera brillar con una intensidad nunca antes vista. Piensen en ello como una danza entre la luz y la piedra, donde el metal servía como un delicado marco para realzar la belleza intrínseca de la gema. Este enfoque minimalista y elegante fue un soplo de aire fresco en una época donde los anillos solían ser más recargados, con múltiples piedras, filigranas y un aire más ostentoso. Demet, o quien quiera que estuviera detrás de este nombre, apostó por la pureza de la forma, por la fuerza de la singularidad. El anillo se convertía en el protagonista absoluto, y la piedra, en el alma de la pieza. Este concepto, el de un solitario que brilla por sí mismo, sentó las bases para lo que hoy conocemos como los anillos de compromiso modernos. De hecho, se rumorea que muchos de los diseños icónicos de casas de joyería famosas a nivel mundial tienen sus raíces, directas o indirectas, en los principios que Demet introdujo. Ahora, ¿cómo se lograba esa ilusión de la piedra flotando? Los detalles técnicos son, por supuesto, un secreto bien guardado por las casas que aún hoy se inspiran en estos diseños. Pero se habla de engastes ocultos, de delicadas garras que casi desaparecían bajo la piedra, o de monturas que creaban un efecto visual de ligereza y aire. Imaginemos un artesano italiano con manos precisas y una visión artística impecable, trabajando en su taller, tallando y puliendo cada milímetro del metal para que el diamante se sintiera libre, radiante. Es casi poético, ¿verdad? Además del aspecto técnico, el anillo de Demet también representa un cambio en la simbología del anillo de compromiso. Antes, un anillo podía simbolizar posesión, compromiso en un sentido más formal. Pero el diseño de Demet, al centrarse en la belleza individual y la luz, le dio una connotación más personal, más íntima. El anillo se convertía en un símbolo de la chispa única entre dos personas, de la luz que esa relación aportaba a sus vidas. Es como si cada anillo de Demet contara una historia individual, una historia de amor que brillaba con luz propia. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la falta de registros concretos. A diferencia de otras creaciones de renombre, la historia de Demet y sus anillos es esquiva. No hay grandes manufacturas que lleven su nombre, no hay museos dedicados a su obra. Es como si su legado se hubiera transmitido de forma oral, de artesano a aprendiz, de diseñador a diseñador. Esta ausencia de documentación oficial, lejos de restarle valor, le añade un halo de misterio y exclusividad. Es un secreto de élite, un conocimiento que solo unos pocos elegidos parecen poseer. ¿Podría ser que Demet fuera un colectivo de diseñadores, un nombre en clave para un movimiento artístico dentro de la joyería?
Es una teoría fascinante. Oku. Quizás fue una persona real cuya obra fue tan vanguardista que se adelantó a su tiempo, y su influencia fue tan sutil que se diluyó en la propia evolución del diseño. La belleza de los secretos, al fin y al cabo, es que nos invitan a imaginar, a especular, a crear nuestras propias narrativas. Pero ¿cómo podemos identificar un anillo de Demet hoy en día? Si bien la marca Demet como tal no existe en la joyería convencional, los principios de su diseño sí que se encuentran en muchas piezas contemporáneas. Un anillo de solitario con un engaste que maximiza la luz, donde el diamante parece suspenderse en el aire, un diseño limpio y elegante que pone el foco principal en la piedra. Si ven algo así, es muy probable que estén ante un descendiente espiritual del anillo de Demet. Y la ironía es que, sin saberlo, muchos estarán llevando consigo un pedacito de esta historia secreta del diseño italiano. Piensen en la emoción de poseer una joya que no solo es hermosa, sino que también tiene una historia oculta, un legado artístico que se ha transmitido a través de generaciones. Es como ser parte de un club muy selecto de conocedores, de personas que aprecian la sutileza, la maestría y el misterio que envuelve a ciertas creaciones. El anillo de Demet nos recuerda que la verdadera elegancia a menudo reside en la simplicidad, en la atención al detalle y en la capacidad de hacer que algo aparentemente sencillo brille con una luz excepcional. La inspiración en el diseño de Demet se puede ver en varios aspectos: la importancia de la calidad de la piedra, el corte perfecto para maximizar el fuego y el brillo, y la forma en que el metal se utiliza para realzar, no para competir, con la gema. Es un equilibrio delicado, una sinergia entre el material y la luz, y el resultado es una pieza que no solo decora, sino que habla, que cuenta una historia de belleza pura y atemporal. Y hablando de historias, la de Demet me hace pensar en otros grandes diseñadores de la historia que, de alguna manera, han mantenido parte de su proceso o inspiración en un círculo más íntimo. La alta costura, la alta joyería, a menudo tienen sus propios secretos de taller, técnicas o influencias que se comparten con cautela. El anillo de Demet, en este sentido, encaja perfectamente en esa categoría de legendarias creaciones que van más allá de la simple manufactura. La verdad es que el encanto de este anillo reside en gran parte en su enigma. Nos permite soñar con un pasado de maestros artesanos, de visiones audaces y de un legado que, aunque no esté escrito en los libros de historia, se siente en la calidad, en la belleza y en la emoción que evocan estas piezas. Es un recordatorio de que hay mucho más en el mundo de las joyas de lo que a simple vista parece, y que cada gema, cada diseño, puede tener una historia fascinante que contar. Así que la próxima vez que vean un anillo solitario que les robe el aliento por la forma en que la luz juega con la piedra, recuerden la leyenda de Demet. Piensen en esa posible figura, real o mítica, que revolucionó el diseño de anillos con su visión de la elegancia, la simplicidad y la luz. Quizás estén ante un eco directo de su genialidad. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente especial. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje de hoy al corazón del secreto del anillo de Demet. Hemos desentrañado, o al menos hemos intentado hacerlo, la historia de un diseño italiano que ha marcado una pauta en el mundo de la joyería, especialmente en los anillos de compromiso. Hemos explorado cómo la aparente simplicidad de un solitario puede esconder una maestría técnica y una filosofía de diseño revolucionaria, todo ello envuelto en un aura de misterio que solo aumenta su encanto. Hemos visto cómo la influencia de Demet, sea quien sea, perdura en las creaciones modernas, recordándonos la importancia de la luz, la pureza y la individualidad en cada pieza. Ha sido un placer compartir esta historia con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir o redescubrir esta joya oculta de la historia del diseño italiano. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían la leyenda de Demet? ¿Tienen algún anillo que les recuerde a esta descripción? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles, y seguro que tendremos una conversación súper interesante. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y especial como a mí contarlo, por favor, regálenme un gran me gusta que me anima a seguir creando contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos a los que les apasione la historia, el diseño o, por qué no, los buenos misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de secretos y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un verdadero placer. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y secretos por descubrir.
Hasta la próxima.